El gobierno liberal de Canadá celebró la aprobación de la nueva ley C12, la Bill C12 para el fortalecimiento del sistema de inmigración y las fronteras de Canadá, que debemos decir fue apoyada en su totalidad por los conservadores. Una ley que busca hacer todo lo necesario para mantener segura la frontera en Canadá. Y en la ley hay cosas claves que definen el futuro, por ejemplo, las solicitudes de refugio y de asilo en Canadá, y han generado mucha confusión para quienes son solicitantes en este momento y entraron al país desde el 2020 y tienen un trámite de refugio vigente o sienten presión en su país de origen también y han decidido venir a Canadá o están pensando en cruzar la frontera. Entonces, esas personas deben quedarse hoy para que podamos conocer todos los detalles de la ley C12, de esta nueva ley de inmigración, y analizarla con un experto como Fernando Torres, experto en leyes de inmigración en Canadá, y con él vamos a hacer todo el análisis de esta ley para ustedes. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Canadá, tal cual para analizar nuevamente todo el resultado ya de esta ley aprobada. Hola María Lourdes, para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo y con toda tu audiencia. Bueno, Fernando, lo primero que tengo que decir es, primero agradecerle por estar aquí y segundo, empecemos hablando primero de los efectos que ya está generando esta ley antes de explicarla un poco, de dar el contexto y que la gente pueda entender qué es, cómo tiene que prepararse frente a esta ley. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuál es el efecto inmediato de esta ley? Fíjate, María Lourdes, la norma se aprobó en la noche del 26 de marzo y hoy, algunos días después, ya tenemos los efectos prácticos de la misma, ¿no? Hoy en la mañana recibíamos varias notificaciones respecto de, por ejemplo, casos que nosotros estamos tramitando de aquellas personas a las que les va a afectar esta norma, ¿no? Otros, por ejemplo, que ya tenían sus primeras entrevistas con el IRCC, han sido notificados que sus casos no van a ser enviados al Immigration and Refugee Board y que van a tener, de acuerdo como lo señala la propia norma, la posibilidad de plantear un Pre-Removal Risk Assessment, que es la opción que la propia ley C12 ha dado para aquellos que no puedan ser elegibles en casos de refugio. O sea, al final, María Lourdes, se cambia a una institución por otra, ¿verdad? Sí. Porque se está diciendo ya no hay más casos de refugio a partir de determinada fecha, pero lo que ahora va a haber es un proceso de PRA. Entonces se cambia la burocracia de un edificio para poner todos los casos ahora bajo otro ropaje y bajo otra perspectiva, pero difícilmente esto va a generar que los expedientes y que los casos salgan más rápido, sino que básicamente se está poniendo un curita en una situación que es mucho más compleja. Me gusta, Fernando, porque su punto de vista frente a los temas de la ley en Canadá son bien críticos. Eh, Hablemos entonces, en ese momento entremos ya a analizarla un poco, pero antes de eso, ¿esta ley es buena para el país? Esa es una excelente pregunta, María Lourdes. Fíjate, porque, o sea, y yo no separo mi rol de, digamos, de experto en inmigración con el hecho mismo de ser un ciudadano canadiense, ¿no? De vivir y disfrutar y de tener hijos aquí que van a la escuela y que se desarrollan en un país al que yo llegué hace casi 20 años, que ofrecía múltiples ventajas. O sea, y la idea es que este estado de cosas positivas que tiene Canadá permanezcan en el tiempo, Claro. con un sistema de inmigración sólido, con un sistema predecible y que las cosas funcionen y que no ocurra lo que tenemos aquí muy cerquita en el sur, que es, digamos, una vorágine de presentación de refugios mal realizados, inventados, falsos, bamba, truchos, ¿no? Y eso es justamente lo que esta norma busca hacer. Yo, digamos, ya a título personal, creo que era necesaria la adopción de medidas
lamentablemente por esta flexibilidad extrema que se le dio a determinadas postulaciones durante el primer ejercicio liberal, ¿verdad? Sí, claro. Entonces sí es momento de poner orden. Estas medidas, como todas medidas, tienen puntos a favor, tienen lamentablemente algunos puntos que podrían perjudicar a algunas personas que de buena fe confiaron en el sistema canadiense para protegerse de digamos, del terror de vivir bajo amenazas en su país de origen y que ahora se encuentran en un escenario completamente diferente. Pero como lo decía hace un momento, no se van a quedar desprotegidos, no se les ha quitado la red para que caigan al piso, al contrario, siempre va a haber una posibilidad, pero claro, esas posibilidades solamente van a ser efectivas si la gente pues sabe informarse y acurre pues a los especialistas. Fernando, aquí hay un tema interesante que analizar y es por qué se da esta ley, por qué se toma una medida que de alguna manera es extrema. Estamos viendo, sí, entre las cosas es que, como dice usted, se hace un papeleo extra, se cambia información de un edificio a otro para tomar ciertas decisiones, pero ¿por qué los liberales toman esta iniciativa de este cambio en la inmigración en el país? ¿Qué fue lo que lo generó? Bueno, la cantidad de procesos mal presentados, ¿no? Y no solamente mal presentados, sino denegados, personas que utilizaron exprofesamente el camino del refugio para beneficiarse, no de la resolución final, porque mucha gente sabía que el caso iba a ser denegado, pero para beneficiarse del mientras tanto, ¿verdad? Sí, Y el mientras tanto en Canadá le daba la posibilidad de trabajar, de atender o de acudir a los servicios de salud, de tomar clases de idiomas en muchos casos de manera gratuita. Entonces, todo eso que podría durar entre 1, 3 y hasta 4 años es lo que ha perjudicado también muchos temas digamos, de la posibilidad de trabajos de canadienses, de residentes permanentes, y eso es algo insostenible en el tiempo. Eso es claro. algo insostenible que no podía mantenerse. Y la gota que, digamos, colma el vaso, son este grupo enorme, ¿no? Que hace muy pocos días, además, Inmigración Canadá lo hizo público, este grupo enorme de estudiantes, de personas que llegaron a estudiar que de pronto pues se acordaron que habían sido torturados, maltratados, amenazados en sus países de origen y que decidieron presentar ahora un proceso de refugio después de que notara que no tenían el puntaje necesario, que no sabían francés o que no tenían un trabajo calificado. Bueno, por ahí alguien les empezó a decir, bueno, el proceso es ahora refugio y a través de refugio veremos si podemos lograr la residencia permanente. Ese ha sido, digamos, el punto de inflexión. Y recordemos que no es la primera vez que Canadá toma medidas de esa naturaleza. Cuando Canadá ve que un proceso está siendo abusado, que se utiliza como un medio para saltarse los requisitos que la misma legislación establece, pues simplemente lo modifica o eventualmente lo elimina. Claro, claro, las cosas tienen que cambiar. Y yo creo que en ese punto, y ya después de unos años de vivir en Canadá, uno se da cuenta cómo se cometen errores en el país, pero cómo de manera inmediata ellos buscan soluciones para poder avanzar. Fernando, vamos a analizar punto por punto estos cambios en la nueva Bill C12, en la ley C12, y empecemos por la regla del año que establece que quien entró a Canadá después del 24 de junio de 2020 y lleva más de un año en el país sin haber pedido asilo, pues ya no puede hacerlo. La pregunta es, ¿qué le pasa exactamente a esa persona hoy? ¿Tiene alguna otra opción de protección o sus posibilidades de quedarse en Canadá quedaron prácticamente cerradas, anuladas? Claro que sí, María Lourdes. Esa es digamos, probablemente de las múltiples medidas que se han hecho, ¿ah? O sea, porque esto no solamente son dos disposiciones Sí. seguramente son las que más se comentan, pero esta es una modificación integral
que ha modificado, con relación a lo que tú me dices, el artículo 101 de la Immigration and Refugee Protection Act, que es la ley de inmigración, artículo 101 para los que quieran revisarlo. Y sí, pues efectivamente, ¿no? Pone una fecha específica, 24 de junio de 2020, como el momento a partir del cual se empieza a contabilizar el año de aquella persona que está intentando presentar un proceso de refugio. Pero esto es más complejo de lo que parece, María Lourdes. ¿Por qué es más complejo? Porque pueden haber sucedido múltiples variaciones, como una operación matemática, ¿no? Pueden haber múltiples factores que modifican la presentación de un caso. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona vino de buena fe, ¿no? A visitar, no sé, pues, las cataratas del Niágara en julio o en agosto, en verano del 2020? ¿Está bien? Vino, estuvo una semana en el país y se regresó a Bogotá, a Lima o a Guatemala, ¿no? Estuvo una semana. Pasa el tiempo, ¿no? Y esta persona empieza a ser amenazada por un grupo criminal, por un grupo terrorista, y decide volver a Canadá. Esa persona, si presentó, por ejemplo, su pedido el mes pasado, ¿no? Y llegó a Canadá, digamos, en febrero del 2026 y presenta su reclamo de refugio, eh, también lo presentó en febrero, pues simplemente no va a poder ser atendida. No va a poder ser atendida porque ya estuvo en Canadá después del 24 de junio del 2020, aunque haya venido de buena fe, aunque haya venido a visitar y no puso un reclamo porque evidentemente en ese momento no tenía un problema de seguridad. Entonces, claro, entonces lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Y de dónde sale pues esta fecha mágica, ¿no? ¿Por qué tiene que ser el 24 de junio del 2020? Y aquí hay que decir dos cosas. Primero, que toda fecha y todo porcentaje siempre es arbitrario, ¿no? Mm, ¿Por qué es 5% del GST? Bueno, pudo ser 6, pudo ser 8, pudo ser 14, porque es arbitrario, pues porque así funciona la ley. Pero en el caso de junio 24 de 2020, esto responde, sospecho yo, a que Canadá ha determinado que ese es justamente el momento de la avalancha de estudiantes, además de países muy específicos, que han empezado, ya después de algunos años, a presentar solicitudes de refugios cuando ya el estatus no se podía extender más. Entonces, esa es la primera consideración, ¿no? Aquel que llegó desde el 24 de junio del 2020 hacia adelante tiene que revisar caso por caso si es que su situación compromete, porque no es automático tampoco, claro. María Lourdes. No es que si ya llegaste, digamos, en el 2021, ya no vas a poder. No, depende de otro factor, Claro, claro. Soy ¿no? reiterativa en eso, Fernando, y me gusta que lo explique con diversos ejemplos porque hay muchísima confusión. Es lo que uno ve en redes sociales cuando uno entra a los grupos de refugiados en Canadá, de No, refugiados Lígida, que eso, en la confusión es enorme, por eso soy tan reiterativa en la pregunta. no solamente confusión, ahí hay maldad. Yo he llegado a pensar que la gente ahí escribe todo mal exprofesamente para confundir, ¿no? Ujú. ¿Por qué dice eso, Fernando? Porque hay información que es muy equivocada, ¿no? Información equivocada, información que parece, como te digo, que dan los consejos con ánimos de que la gente no siga progresando en sus casos, Hay ¿no? mala fe. Hay mala Hay fe. mala Ok. fe. Bueno, pero yo creo que Fernando, en ese caso, lo que pasa es que los grupos en redes sociales generan muchísima confusión porque hay gente que opina sin saber, hay gente que opina sin haber vivido una situación, por ejemplo, de refugio, hay gente con mucha rabia en el país por todas las personas que entran como solicitantes de asilo, los que han entrado con historias reales y los que han entrado con historias falsas. Entonces, hay una rabia de mucha gente en contra de los solicitantes de asilo
Es Ah, verdad. y yo creo que aquí en este caso lo importante es que quien tiene realmente una consulta técnica sobre un tema de asilo debe buscar personas expertas. O sea, no Correcto. estoy haciendo un comercial de que deben ir a buscar todos los abogados. No, pero es que cuando usted está en una situación Exacto. como esta, ya usted debe buscar una persona experta. Usted es un conocedor de su propio caso, pero usted debe Claro. ir a buscar a alguien que realmente conozca la ley y más en este contexto de cambio. Sí, porque fíjate, mucha gente, como tú lo acabas de decir, que ingresó al país seguramente como refugiado, ya cree tener la experiencia necesaria para asesorar a otras personas que están buscando lo mismo que él logró, que él o ella logró. Pero las posibilidades son infinitas en un proceso de refugio, ¿no? Entonces, el que haya logrado que su propio caso sea exitoso no le da la certeza para que pueda, digamos, otorgar un asesoramiento adecuado a quien que está a aquellos que le están poniendo toda su vida futura en un nuevo país. Entonces, la gente cree y de manera irregular que hacer una carta, ahí termina la historia, ¿no? Ahí termina todo, claro, porque te cobran $200, $300, que al final es la peor inversión que una persona que está buscando protección puede hacer, porque van a llegar a tarde o temprano a un profesional y lamentablemente la mayoría de las veces es tarde. Ojalá llegaran temprano, pero ya llegan a los profesionales cuando ya en la mayoría de casos ya no hay mucho que hacer. Sí, sobre todo, Fernando, cuando aquí hay algo ya para pasar a la tercera pregunta y seguir analizando la Bill C-12 es que todas las experiencias en Canadá son diferentes. Es increíble, Correcto. pero no hay como un estándar. La Y gente cree que tú llegas y sucede como en nuestros países de Latinoamérica en algunos casos en los que hay un paso a paso de las cosas, pero en Canadá todas las experiencias son diferentes y todas las consideraciones son completamente diferentes de acuerdo a cada historia. Entonces no hay una historia que se repita con otra y por eso es súper es correcto. importante acogerse mucho a la ley. Exactamente. Por eso también es importante, María Lourdes, ustedes que tú y Alberto, que tienen mucha credibilidad en la comunidad hispanohablante y que tienen un noticiero serio y riguroso, también es importante aprovechar esta oportunidad para decirle a la gente que se calme, que se tranquilice. Primero, por varias razones, ¿no? Primero porque es probable que en su caso no se afecte, ¿no? Porque justo lo conversaba con el equipo aquí, hay una safety zone, hay un lugar seguro en la línea del tiempo que aunque usted haya entrado después del junio del 2020, Sí. podría no afectarlo. O sea, esto no va a afectar a todos los que entraron desde 2020 hacia adelante. No es así. No es así, depende de cuándo usted postuló. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, digamos pues que efectivamente usted sí está dentro de los supuestos de la norma, ¿ok? Tampoco eso implica que mañana va a llegar CBSA con sus camionetas negras a la puerta de su casa acompañado de ICE A y los llevarse la perros gente. policías y los va a Sí. sacar a usted y a sus hijos. No, tampoco va a suceder eso. Históricamente nunca ha sucedido así. O sea, para eso ocurre, aquí en Canadá tiene que pasar una hecatombe jurídica, ¿no? Eso no pasa salvo cuando ya se han agotado todos los estadios inmigratorios. Eso es su primer paso nada más. Digamos una comunicación de ineligibilidad de su caso. Ujú. Si eso es así, a usted, señor, señora, le van a dar la posibilidad de presentar un proceso diferente al refugio. Diferente al refugio. No, te lo estás inventando. No, no me lo estoy inventando. Lo dice la propia ley. Sí. Ese proceso se llama Pre-Removal Risk Assessment. Búsquenlo. Es PRRA. PRA. Ese es el proceso que usted va a tener, digamos, la chance, la posibilidad de utilizarlo para proteger su estatus. Claro, es un proceso muy técnico, muy específico, no lo puede presentar cualquiera,
CBSA le tiene que dar la opción de presentarlo, pero la mayoría de gente va seguramente a utilizarlo porque es la herramienta jurídica que en este caso la norma ha otorgado a aquellos que podrían afectarse con la entrada en vigencia de la ley C12 que fue aprobada el 26 de marzo de este año. Fernando, hablemos específicamente de ese proceso. Digamos que es la opción por ley que le está dando la CBSA a los solicitantes para poder hacer una explicación extra sobre su caso. ¿Cómo funciona? Y de alguna manera esto agilizaría el proceso de quedarse en el país o de tener que salir un poco más rápido. Ajá. Fíjense, esta posibilidad del PRA ya existía. El PRA es un mecanismo que siempre ha existido, Sí. ¿no? Ahora, lo que se ha modificado y se ha incluido expresamente es que aquellos que no van a poder ser elegibles para postular a un refugio tienen la posibilidad de establecer o de solicitar el Pre-Removal Risk Assessment. ¿Y qué cosa es esto? Es un pequeño proceso resumido en donde el interesado, el postulante, tiene que establecer con claridad por qué no puede volver a su país de origen, ¿ok? Y seguramente ahí mencionará las causas de seguridad o las causas complementarias que imposibilitan el retorno de una familia o de una pareja a su país. Una de las grandes diferencias es quién resuelve esto, porque en el proceso de refugio, quien resolvía era el Tribunal de Refugio, el Immigration and Refugee Board. Pero el PRA ya no lo resuelve un abogado, no lo resuelve un juez de la corte. Ahora el PRA lo va a resolver un funcionario administrativo que es un funcionario del CBSA, del Canadian Border Security Authority. Ellos son los responsables que van a hacer. Entonces, vuelvo un poco a lo que decía al inicio, María Lourdes. Estamos sacando los procesos del edificio del Immigration and Refugee Board y estamos llevando todos los casos a otro edificio, que es el edificio del CBSA, que ahora va a resolver. En mi estimación, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Que van a empezar a resolver pronto, rápido y probablemente sin la especificidad jurídica que el Immigration and Refugee Board me daba, la certeza de que estaba siendo evaluado con consideraciones jurídicas y técnicas, porque ahora quien va a ver esto en masa, en masa, cientos y cientos, es un funcionario administrativo que no va a tener tiempo, ¿no? Para revisar con pulcritud, ¿no? Cada uno de los supuestos de un peticionante de refugio. Pero lo veremos, lo veremos. No hay todavía ningún caso resuelto en ese sentido porque la norma es muy nueva. Claro, en este caso, Fernando, ¿usted tiene algún dato o sabe cuántas personas podrían ser afectadas por esto específicamente? Claro, fíjate, no sé si tú recuerdas, María Lourdes, el año pasado, ¿no? Más o menos en septiembre, octubre, que se presentó el presupuesto 2026-2028. Allí aparecía un párrafo, que es un párrafo que siempre se incluye en todos los gobiernos, en los nuestros y en los de acá, pero que sí tenía un sentido muy claro y que ahora me queda totalmente transparente, que decía el, el presupuesto específico para el mejoramiento de las postulaciones a procesos de refugio y la contratación de personal administrativo de CBSA, de IRCC. Bueno, se estaban preparando, pues. Se estaban preparando, contratando más funcionarios porque sabían lo que venía, ¿no? Sabían que la andanada, el aluvión de presentaciones se iba a poner muy intenso.
Y eso es algo que ahora, a ciencia cierta, ¿cuántos son los números? Yo realmente te mentiría si te doy un monto exacto. Sí. Son miles los que ya habían, pero ahora se tendrá que determinar con pulcritud cuáles son los números que al final son relevantes, pero no tanto como la calidad de las decisiones que se toman, que es realmente lo que a mí me preocupa. Claro. Me interesa, me encanta esta conversación, Fernando, y me encantaría que quienes nos están viendo se sentaran con tranquilidad, se tomaran un café y escucharan de la voz de un experto que ha analizado esta ley y que viene analizándola desde hace casi un año, punto a punto, y que tiene toda la experiencia para poder conversar sobre el tema con tranquilidad. Entonces, quiero invitarlos a todos a que se sienten y que hagan parte de esta conversación y que puedan darnos sus opiniones, hacernos sus preguntas a través de nuestra caja de comentarios. Vamos a seguir analizando, Fernando, la ley C12 y entremos en este otro punto que también es controversial y es salir de Canadá mientras se espera una audiencia. Una de las reglas más confusas de la ley es que si un solicitante de refugio no está físicamente en Canadá, que tengo que decirlo particularmente, es un tema bien difícil, el caso puede ser suspendido o puede ser declarado abandonado en la práctica. Ujú. Esto significa que una persona que tiene un familiar, por ejemplo, enfermo en su país de origen, que sucede muchas veces, Fernando, que la gente pide un permiso especial para ir sabiendo que está en riesgo, pues si lo llegan a llamar o si algo llega a suceder, pues tendría que estar aquí o podría anularse su proceso. Esto es un tema controversial dentro de la ley. ¿Nos podrían explicar un poco sobre Claro. esto? Claro, esa disposición, en realidad, María Lourdes, siempre existió, ¿no? Y además es una causa de rechazo, ¿no? Es o sea, aquí en la legislación se conoce como una cessation, una vacation, perdón, una vacation. No una vacación, pero es una vacation de vacar, de quedar sin efecto. ¿Por qué? Porque mucha gente, lamentablemente, y esto también está demostrado con números y con investigaciones y con datos, una vez obtenido la residencia permanente, regresan de inmediato a su país de origen. O mientras están esperando la decisión, postulan para la obtención de un pasaporte de su país de origen, ¿no? Entonces, esas son causas que CBSA ha utilizado para cuestionar postulaciones a la residencia permanente de aquellos que en algún momento obtuvieron el beneficio del refugio. Desde nuestra perspectiva, nosotros siempre hemos recomendado evitar ese tipo de riesgos, ¿no? Ahora, ¿un solicitante de refugio puede salir de Canadá? Sí, sí puede. Sí puede salir de Canadá, puede ir a Estados Unidos, a España o a Australia, pero lo que no puede hacer y lo que no es recomendable hacer es volver al país en el que supuestamente tiene un problema de seguridad. Y la norma ahora lo está precisando porque si físicamente no se encuentra la persona dentro del país, pues su caso podría también ser inelegible, pero eso es algo que nosotros no recomendamos de ninguna manera. Claro, la conclusión aquí es que mientras usted esté en un caso, usted debe permanecer en el país, no salga por nada del mundo, porque Correcto. claramente los oficiales de inmigración saben cuando usted entra y sale del país y con qué facilidad lo hace, y el Exacto. consejo es quedarse en el país. Mire, Mira, perdóname, pero ahí quiero decir algo, un sí, paréntesis, ¿no? Un paréntesis. No tiene nada que ver con refugio, sino tiene que ver con otros procesos, sí, procesos, por ejemplo, del spousal sponsorship, del patrocinio al cónyuge que se encuentra en Colombia, en Bogotá, en Medellín, donde sea, ¿no? Viene, presenta sus papeles y deja de vivir en Canadá, ¿no? Y deja de vivir en Canadá porque extraña a la abuelita, al gato, el clima, su ceviche o lo que sea. Yo siempre les digo, ¿no? Si realmente no quieren vivir en Canadá, denle la posibilidad a otro que sí necesite
esa opción, ¿no? Porque no se puede inmigrar 50%. O sea, no se puede inmigrar solamente con una pierna, ¿no? Tiene que estar toda tu energía en este país para que las cosas salgan bien, porque en el caso en el ejemplo que estoy señalando, si el oficial se da cuenta de que no estás en el país y que no tienes una causal específica y muy bien detallada de por qué abandonaste Canadá, esa postulación podría ser denegada también. Claro. Bueno, aquí hay un tema súper interesante y también muy controvertido, Fernández, y es los poderes extraordinarios del gobierno sobre documentos que ya han sido emitidos. Esto ha generado muchísima polémica, muchísima conversación en redes sociales y también mucho miedo. Yo veía un debate en el Parlamento que le hacían a la ministra de Inmigración, Alina Dief, donde le decían los conservadores, y le decían, pero porque ustedes tienen que tener todos estos poderes extraordinarios y exactamente díganos cuáles son. Pero yo tengo entendido que estos poderes extraordinarios, pues ya el gobierno los tenía. Hablemos un poco sobre esto. La ley le da al gobierno ese poder de cancelar o modificar documentos migratorios, incluyendo, por ejemplo, que esto ha sido muy polémico y la gente dice, es imposible, eso no puede ser una tarjeta de residencia permanente mediante un decreto, si ellos lo consideran de interés público. Entonces, hablemos de esto, Sí. hablemos de cómo podrían cancelar, por ejemplo, ellos una residencia de una persona que ya tiene una residencia en su mano o que tiene otro tipo de documento otorgado por el gobierno y por inmigración y qué se considera de interés público. Entendamos esos dos Claro. conceptos y explíquenos esto para salir de la duda. Esa es una muy buena pregunta, pero primero dos cosas. Sí. Primero dos cosas. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esta ley es una ley multicomprensiva, porque no solamente son estas dos cositas que se están diciendo en el TikTok, ¿no? Del año y de los 14 días, no. Esto es una norma de casi más de 80 páginas, ¿no? Más de 80 páginas. Entonces, hay eh, una cantidad de disposiciones que modifican, que crean, que alteran situaciones jurídicas determinadas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en lo que respecta al tema de refugio específicamente, como lo comentábamos antes de esta entrevista, en el refugio intervienen múltiples agencias estatales, múltiples. Primero, el proceso se presenta ante IRCC, que tiene nuestros datos, ¿no? Una vez que al IRCC limpia, ordena y siente que ya el expediente está listo para procesarse, lo envía al Tribunal de Inmigración, al Immigration and Refugee Board, y se lo envía también al Canadian Border Security Authority, al CBSA. Entonces, fíjate, ahí ya hay tres instituciones que conocen dónde, cómo nos llamamos, dónde vivimos, cuál es nuestro teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Con relación al CBSA, el 90% en el 90% de los casos no participa en el proceso de refugio cuando considera que este caso va a marcar un precedente importante, cuando se trata, no sé, de un tema político muy relevante, cuando se trata de un tema de vulneración de derechos humanos, etcétera. Por lo general, la decisión la toma el IRB sin cuestionamiento necesariamente del CBSA. El CBSA nunca cuestiona. Pero entonces ahí tú ya te das cuenta, a contracara de lo que muchos creen ahora, que esta ley les ha dado la posibilidad de conocer sus datos. No, no, los datos ya lo conocían desde antes. Los datos ya los tenían muy claritos desde antes. Claro, hablando desde la perspectiva del refugio. Ahora, la norma también es clara, ¿eh? La norma también es clara, María Lourdes, si me apuras, entonces mira, yo la tengo aquí y tengo específicamente señalada esa parte que tú me estás
indicando, ¿no? Sí, Sobre todo lo que mencionabas del interés público. Órdenes en interés público. Dice, el gobierno puede emitir órdenes de cancelación, suspensión o modificación de visas, documentos de estatus y residencias permanentes por motivos de interés público. Y ahí pone, y ahí pone efectivamente cuáles podrían ser estas situaciones, ¿no? Fraude, seguridad, salud pública o errores administrativos. Ahora, hay que tener también mucho cuidado y hay que tener una mirada vigilante para ver qué cosa es lo que específicamente este gobierno considera como hecho de interés público. Por ejemplo, y te voy a poner un caso en donde se queda muy gráfica esta situación, ¿no? Una protesta de camioneros puede llevar a que estas personas sean detenidas, se les congele la cuenta bancaria y se los envía a prisión. Y esto no es un ejemplo que me lo he inventado. Esto fue lo que pasó hace algunos años en el sí, en el gobierno de Trump. 2020. Exactamente, exactamente, interés público. Entonces, claro, hasta dónde se va a estirar la liga, eso es una decisión de la administración pública acá, pero por supuesto, en un sistema que funciona bien de pesos y de contrapesos, veremos hasta dónde llega y lo que dicen las cortes judiciales en casos de exceso en este tipo de consideraciones que esta norma ha presentado. Claro que esa es la preocupación, ¿no? Es, ¿hasta cuándo? Fíjese que una de las preguntas que hace la gente aquí yo quiero hablar sobre dos temas específicos. Una de las preguntas que hace la gente en nuestras redes sociales y que lo hacen en nuestro grupo en YouTube es si, por ejemplo, en este caso, los estudiantes denunciados, por ejemplo, en todo el tema de la auditora de Canadá, de esos estudiantes que cometieron un fraude, que el IRCC no tuvo en cuenta eso o no los reseñó, no los señaló, y que posteriormente hicieron una solicitud de residencia y se las dieron, es posible que eso se revierta, es decir, estaríamos específicamente en un ejemplo de esto de lo que estamos conversando, ¿podrían a ellos quitarles su residencia? Pero es que sí podrían, independientemente de la promulgación de esta norma, ¿eh? ¿Por qué? Porque te lo recuerdo, María Lourdes. Desde luego, yo estoy seguro que la mayoría de gente lo ha olvidado, pero debe haber sido hace un año y medio, no tengo el dato preciso en este momento, pero hace como un año y medio salió una disposición, una aclaración más que todo, una aclaración indicando que aquellas postulaciones vacías, sin sentido y que solo buscaban extender el estatus mantenido del postulante, que al final postulaba correctamente buscando un estatus en Canadá, implicaba la eliminación de todo el proceso. Te lo explico. Por ejemplo, una persona que se le vence el work permit, Sí, ¿no? Se le está venciendo el work permit o ya se le está por vencer en una semana y tiene la promesa de un empleador, pero el empleador no se decide, le está dando largas, le dice, espérate una semana, espérate 10 días. Entonces lo que hace la persona, por consejos, yo no sé de dónde, es que antes de que se le venza el permiso, presenta una postulación, cualquier cosa, porque sabe y sabe perfectamente que esta postulación que está haciendo se la van a rechazar, porque carece de un requisito, pero hasta que resuelva, va a tener por lo menos 6 meses de estatus mantenido y va a poder trabajar. Entonces presentan la postulación que está viciada desde el origen y a las 3 o 4 semanas el empleador le dice, ¿sabes qué? Ahora sí te voy a contratar, hacemos el LMIA exception o lo que tengamos que hacer, ya estás contratado perfecto. Oh, dice, qué bien, ¿no? Entonces ahora sí vamos a pedir mi permiso de trabajo, el legal, el bueno, ¿verdad? Entonces, digamos que se lo aprueban, le aprueban, entonces ya está con el permiso, contento, mientras el otro proceso seguía su curso, el trucho, el sí, bamba, el fake, sí, el el falso, Bamba. hasta que finalmente lo resuelven. Dicen, oiga, señor, usted me presentó esto vacío.
Esto es sin duda pues sin procedente. Uy, pero usted también tenía aquí otro caso, que sí se lo aprobamos. Ah, bueno, ese que se lo aprobamos, también se lo eliminamos, por gracioso, por jugar con la ley. Y eso ya existía, María Lourdes, desde antes. Entonces, claro, lo que la norma está haciendo es confirmar, precisar algunos supuestos que la propia ministra de Inmigración ha notado y está con el objetivo pues, de poner orden, precisándolo en la ley. O sea, la normal convivencia a partir de un régimen jurídico claro y sólido ya existía. Aquí lo que se está haciendo es poner orden a esta vorágine de postulaciones a temas de refugio, principalmente ocasionados por estudiantes. Y es clarísimo, pues, porque por la fecha que están tomando en consideración, 24 de junio de 2020, que es algo que estadísticamente Inmigración ha advertido como el punto de partida desde el momento en que llegan la mayoría de estudiantes que a la postre presentarían un reclamo de ese tipo, lo tienen perfectamente identificado, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que la ley ha aclarado, pero claro, ya que tenemos la ley, aprovechemos pues y metamos también otras cositas que sirven pues para ordenar también la casa. Y eso es efectivamente lo que ha pasado. Al final han aprobado una ley súper extensa que modifica artículos muy precisos, sobre todo el 101 de la ley de inmigración, pero eso no ha sido óbice para que otras normas también de otros cuerpos jurídicos se actualicen o terminen precisando su contenido. Fernando, ¿qué va a pasar con las personas que cruzan la frontera terrestre desde los Estados Unidos? ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer para solicitar refugio en el país y cuánto tiempo tienen? Este es otro tema del que se ha hablado Claro. mucho, sobre todo porque recomiendan en los grupos en redes sociales, no, simplemente pasa la frontera que aquí lo van a aceptar. Claro, no, eso es otra vez otra. eh, Eso yo no lo puedo entender, o sea, yo solamente creo que ahí hay mala fe, ¿no? Como tú lo decías, ¿no? Es que no puede ser que alguien dé ese tipo de consejos y que habiendo tanta información en el Internet, esto no se entienda todavía, ¿no? Entonces acá hay otro capítulo de la ley. Acá estamos empezando otro capítulo de la ley. Voy a tratar de ser muy, muy preciso para tampoco no cansar a tu audiencia que sigue hasta aquí. Les agradezco muchísimo. Fíjate, en principio y en puridad, el tratado del tercer país seguro no se modifica y no podría modificarse tampoco por un acto unilateral de un gobierno. O sea, porque para que se modifique el tratado, por ejemplo, el tratado CUSMA, se necesitan pues 3 países, no lo puede modificar uno solo. El tratado de tercer país seguro no lo puede modificar Canadá, no lo puede modificar Estados Unidos. Tendrían que sentarse en una mesa y a partir de eso modificar. Entonces, en principio, nada de lo que tenga que ver con el cruce de ciudadanos entre Estados Unidos y Canadá ha cambiado, en principio. Es decir, si una familia llega a un puesto de frontera entre Estados Unidos y Canadá para solicitar refugio en Canadá, el oficial tiene que verificar hoy lo mismo que verificaba hace un año o hace dos, que es que la familia tenga, valga la redundancia, familiares consanguíneos en Canadá. Si tiene familiares consanguíneos, esta familia puede ingresar. ¿Qué cosa es lo que ha estado pasando? ¿Cuál ha sido la interpretación, creo, perversa que los oficiales en estos puestos de frontera han estado asumiendo? Que solamente entra aquel adulto que tenga familiares consanguíneos. Por ejemplo, entra una pareja, ¿no? Una pareja de esposos con 2 hijos. Entonces, la señora tiene una hermana que es ciudadana canadiense,
Entonces el oficial le dice, ok, muy bien, entra usted y las niñas, pero no entra el esposo. ¿Y por qué no va a entrar el esposo? No, porque el esposo no tiene un familiar consanguíneo en Canadá. Esa es la interpretación que se ha estado dando y eso probablemente continúe, pero esta norma no modifica el Tratado de Tercer País Seguro. Cualquier persona que venga a Canadá de los Estados Unidos y quiera decir, ¿sabe qué? Este gobierno me está persiguiendo, mi vida corre peligro. Señor, lo siento, pero usted no puede entrar. No puede entrar por más que le presentes el escenario más armagedónico que puedas, pero no es posible. Claro. Ya para finalizar, Fernando, creo que es importante que hablemos sobre cómo queda el proceso en este momento. El proceso era antes de la ley C12 y veamos, usted nos dice si realmente hay algunos cambios que la gente tiene que saber en cómo hacer esa solicitud de asilo en el país. Antes era declarar una intención de pedir asilo, un oficial de la CBSA determinaba esa elegibilidad. El caso se refería a la RPD, a la División de Protección de Refugiados, y después se hacía una audiencia y se tomaba una decisión. Había relativamente poca intervención ministerial como directa, pero ¿cómo es ahora? ¿Si realmente sigue así o se ha generado un cambio? ¿Y qué tiene que hacer la gente? ¿Cómo va a enfrentar esto? Exacto, exacto. Como siempre lo hemos manifestado, esto no es el fin del refugio, esto no quiere decir que Canadá ya cerró sus puertas. No, 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 al contrario, fíjese, una persona podría haber llegado esta semana y con el objetivo de presentar un refugio y lo puede hacer. No le va a pasar nada, o sea, al contrario, ¿no? Lo que tiene que demostrar es que efectivamente tiene un problema de seguridad en su país de origen. Las situaciones no cambian para el que recién ha llegado o el que está por venir. Si hay personas, si hay familias que están considerando a Canadá como una opción para protegerse de la violencia y de la inseguridad de sus países de origen, Canadá es todavía una opción. O sea, por ese lado no hay por qué preocuparse, porque una persona que está pensando en venir puede venir a postular un proceso de refugio. El problema es con aquellos que ya presentaron un caso. Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer la persona que nos está mirando y que no le queda claro si en su caso en particular le va a afectar? Tiene que hacer dos cosas. Dos cosas. Primero, determinar cuándo fue que llegó por primera vez a Canadá. Ese es el primer filtro, el primer test. ¿Cuándo llegué a Canadá? Llegué a Canadá, digamos, para Navidad del 2023. Ok, llegué para Navidad del 2023. Ese es el primer test. Y el segundo test o la segunda gran pregunta es, ¿cuándo presenté mi pedido de refugio? Porque claro, la norma dice, todos los que llegaron a partir del 24 de junio de 2020. No, no necesariamente, porque si esta familia llegó en diciembre del 2023 y presentó el refugio en febrero del 2024, no la va a afectar, no la va a afectar. Pero si esta familia llegó en diciembre del 2023, pero presentó su caso ahora en enero, recién en enero, bueno, es así, las va a afectar, porque los va a afectar a todos aquellos que presentaron el pedido de refugio desde junio, del 3 de junio del 2025. Entonces, esas son las dos cosas que hay que preguntarse. ¿Cuándo llegó y cuándo presentó el pedido del refugio? Claro. Bueno, Fernando, no, pues para nosotros ha sido un gusto poder tenerlo en Canadá tal cual, porque la verdad es que, como lo hemos dicho siempre, siempre es una persona que no solamente tiene el conocimiento, sino que tiene todo el criterio para poder hablar en los temas que nos favorecen y que favorecen a muchas personas de esta ley y los que no, y también determinar, bueno, qué está pasando en el país, cómo se está comportando Canadá, qué va pasando, si se pasan los trámites de un lado a otro. Y eso nos encanta, poder tener su opinión acerca de estos temas. No, al contrario, María Lourdes, Alberto.
Yo les agradezco mucho la posibilidad de dirigirme a su audiencia. Yo siempre los veo la acuciosidad de su información, sus investigaciones, por eso que el privilegio, al contrario, es para mí de poder dirigirme a toda su audiencia, de explicarles, de tomarme el tiempo para ser lo más claro, que no me sale, pero por lo menos mi intención ha sido siempre explicar con claridad. Esto yo solamente le diría a las personas que no tengan miedo, ¿no? Que no se preocupen, que Canadá no los va a dejar sin protección. Hay caminos que la propia ley establece. Hay que, digamos, ver estos temas con la seriedad y con el profesionalismo que se requiere. No confíe, no deje sus casos en gente que solamente está buscando beneficiarse y no protegerla a usted. Ya sabes, María Lourdes, para mí siempre va a ser un gusto colaborar con ustedes, así que muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes. No, muchísimas gracias a usted, Fernando, y por ser tan fiel con el manejo de la ley y ser tan pedagógico al explicarle a nuestros seguidores sobre un tema que es complicado para muchos. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en Canadá tal cual en esta conversación tan interesante con Fernando Torres, experto en inmigración. No olviden dejarnos sus comentarios aquí en la caja de opiniones. ¿Qué opinan acerca de lo que está pasando, de esta nueva ley que pretende de alguna forma agilizar los procesos y poder proteger las fronteras de Canadá? Y déjenos sus opiniones aquí. No olviden darnos un hype, darnos un me gusta y compartir este video si les gustó y si creen que puede servirle a alguien. Y como siempre, seguir las noticias de North TV News, que es nuestro aliado en noticias. A todos, muchísimas gracias. Fernando, finalmente gracias y nos vemos en un nuevo video de Canadá tal cual. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado North TV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.